Poca gente sabe, poca gente sabe que hay una relación entre Salvador Allende, Pinochet y Juan Pablo II. Y aquí te vamos a contar qué relación hay. En 1973, Salvador Allende, al que vemos aquí en la foto, aquí en la parte de abajo, fue derrocado por Augusto Pinochet, por un grupo de militares que derrocan a Salvador Allende, que llevaba una línea parecida a la de Fidel Castro en Cuba. Y a los que piensan y me van a acribillar por decir esto, era una realidad. El golpe a Allende llega, el golpe militar a Salvador Allende se lo hacen los militares porque vieron con preocupación que Fidel Castro duró casi 2 meses en Chile haciendo propaganda comunista. Y esto puso a los militares en alerta y decían, van a convertir a Chile en una posible Cuba. Aparte de eso, hubo varios problemas con los sectores del sector privado, y esto fue un paro laboral, esto fue un paro empresarial. Las empresas privadas se paran para hacer presión para que Salvador Allende cambie su visión política, y comienza la crisis con las empresas mineras que producían cobre, y con todo el empresariado privado chileno se va a producir este tipo de choques entre el gobierno de Allende y el sector empresarial. Y digo sector privado empresarial, y esto no es una redundancia porque también habían sectores empresariales públicos, y ya ahí estaban existiendo problemas con Salvador Allende por el acercamiento con Cuba. Cuando se produce el golpe de 1973, asume Augusto Pinochet. Va a gobernar con una mano férrea, una mano dura al país suramericano. Recientemente se hizo una encuesta en Chile y el 36% de los chilenos ven con buenos ojos la dictadura de Augusto Pinochet. Se hizo una encuesta y le preguntaban a la gente que qué recordaban de esa época. Unos hablaban que había seguridad, que había progreso, que había bienestar y que el Chile moderno, el Chile actual es gracias a Augusto Pinochet. Otros hablaban de lo que es una realidad, de la caravana de la muerte, que salían militares de Santiago, salían con destino a todo el país a perseguir a los que pensaban distinto, a los que estaban en contra del régimen. Fueron más de 3.000 desaparecidos, incluso muchos fueron lanzados de helicóptero a estudiantes. La persecución no solamente fue contra gente de izquierda, sino al que se oponía al gobierno de Augusto Pinochet. En 1980, Pinochet va a hacer especie de un plebiscito más para medirse en si el pueblo lo quería o no, y extrañamente gana ese plebiscito. En 1990, ya han pasado 17 años de 1973, en medio de este debate de persecución, Pinochet era un hombre que mandaba asesinar a sus enemigos hasta fuera del territorio chileno. Persiguió a sus enemigos en Francia, persiguió a sus enemigos en Argentina. Y por cierto, Venezuela va a ser uno de los pocos países que le va a abrir la puerta a los chilenos, como a Isabel Allende, que era familia de Salvador Allende. Le va a abrir las puertas y muchos chilenos van a venir a refugiarse en Venezuela huyendo de esa terrible dictadura. Quien le va a prestar mucho apoyo a ellos va a ser los gobiernos del presidente Herrera, el presidente Carlos Andrés Pérez y todos los gobiernos de la era que coincidieron de la era democrática con el periodo de Pinochet. Va a ocurrir un hecho muy importante antes del plebiscito del año 89-90, que va a ser el último empuje para que caiga, para que Pinochet pierda ese plebiscito y de esa manera llegue la democracia a Chile. Y es la visita de Juan Pablo II a Chile. Juan Pablo II, que no simpatizaba para nada con Augusto Pinochet, se va a dirigir al Estadio Nacional de Chile, hoy Estadio Víctor Jara, que ahí fue donde fue torturado y asesinado Víctor Jara. Y Juan Pablo II le va a lanzar un mensaje subliminal a los jóvenes de la Juventud Católica que estaban ahí, y les va a enviar un mensaje y les va a decir: chilenos y chilenas, jóvenes de Chile, hoy les vengo a decir que no tengan miedo, que Cristo es libertad, que Cristo es libertad, y que Él le dará la fuerza para enfrentarse a todo el que le hace mal a Chile. No tengan miedo, Cristo es libertad. A lo que Juan Pablo II dice ese mensaje, todos los jóvenes de la Juventud Católica que estaban en el estadio unísono empezaron a decir: libertad, 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 libertad.
y los obispos, los cardenales se miraban la cara porque ya el mensaje había sido inyectado. Que Juan Pablo II, el Papa, le haya dado ese mensaje subliminal diciéndole a los chilenos que no tuvieran miedo, que al único que había que tenerle miedo era a Cristo y que Cristo era libertad, ya estaba esa idea allí que los animó y los levantó. Luego va a venir el año de finales del año 89 y es cuando el valiente Ricardo Lagos, que después fue presidente, le va a enviar un mensaje valiente al pueblo de Chile y le va a decir a Pinochet: usted, general Pinochet, dijo que se iba a ir en el año 80 y no le cumplió a los chilenos. Después dijo que se iba a ir en el año 82 y no le cumplió a los chilenos. Usted, general Pinochet, ha gobernado como un dictador y usted se va. Y usted sabe, general Pinochet, que el plebiscito lo va a perder y que el pueblo de Chile va a recuperar la democracia. De hecho, se llama el dedo de Lagos porque lo señalaba. Usted, general Pinochet, es un dictador. Usted le ha hecho mucho daño a la República de Chile. Le decía Ricardo Lagos y la periodista lo cortaba y le decía: señor Ricardo, por favor, no haga esos comentarios. Claro, tenía miedo que le fueran a cerrar el canal. Y le dice: como me llamo Ricardo Lagos, le aseguro que usted se va de la vida política de los chilenos, le decía Ricardo Lagos. Y así fue. Ricardo Lagos y toda la coalición democrática gana el plebiscito y sacan a Augusto Pinochet. Después se va a quedar como comandante general del ejército hasta 1998. Y después, bueno, viene el juicio en el 2006, aunque él nunca pagó cárcel, él murió de viejo, no fue preso. Pero hoy Chile hace una balanza y dice: saca las cosas buenas y malas. Por más que seamos objetivos, lo malo va a pesar más porque la persecución fue terrible. La muerte de Víctor Jara fue terrible. Y hoy Chile está dividido. Sí, preferirían a Allende, que tenía las ideas de Fidel Castro y que posiblemente Chile iba camino a convertirse en una segunda Cuba porque la economía era deplorable, era un desastre. Otros se quedaban con Augusto Pinochet, que prosperó, que por cierto el Chile moderno, el Chile próspero, el Chile actual es gracias a Augusto Pinochet, pero a un precio terrible. La persecución, donde llegaban los soldados, donde llegaba el DINA, la Dirección Nacional, que era terrible y que desaparecía a la gente, incluso hasta tenían métodos al estilo los nazis. He aquí un intento de resumen y hablar de la vida de Pinochet de una manera objetiva. Pinochet gobernó con mano dura, pero también es el padre del Chile económico moderno y el crecimiento. Saquen ustedes sus conclusiones.